Muy buenos días. Hoy es viernes otra vez, el inicio del fin de semana. Pero antes de entrar al sábado y domingo, vamos a meditar un poquito más en la palabra del Señor en estos devocionales a las 9 de la mañana. Una voz de esperanza. Algo que queremos sea útil para su vida. Algo que usted pueda poner en práctica, algo que usted pueda aprender, algo que usted pueda recordar. Así que le invito a que, si tiene su Biblia, busque conmigo, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 13. Ayer se inició ya el anuncio del nacimiento de Samsón. Samsón quiere decir pequeño sol, o sol simplemente. Era un hombre que Dios había puesto para que brillara, pero tristemente su luz no brilló. Él fue un hombre que quiso más usar sus propios medios, recursos, su fuerza. Y la Escritura nos habla de cómo él hizo proezas con esa fuerza. Y todo el secreto estaba en su cabello. Y la historia continúa el día de mañana. Posiblemente cubrimos ya el capítulo 14. Pero en el capítulo 13 encontramos a los hijos de Israel que vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Como que este es un ciclo. El ciclo viene la opresión, viene el arrepentimiento y luego viene la liberación. Esta es la séptima vez que Dios tiene que usar el método de castigo, el método de reprensión por el alojo y el alejamiento de la presencia del Señor en el pueblo. Dios amaba al pueblo, era su pueblo, pero el pueblo no lo aceptaba como su Dios, al contrario. Lo vimos en pasajes pasados, y esta es la séptima vez que Dios tiene que lidiar con ellos y les manda un castigo de 40 años, quizá el periodo más largo que estuvieron oprimidos bajo la fuerza del enemigo. Filisteos eran ahora. Y dice la Escritura que 40 años, ahí en el versículo 1 del capítulo 13, estuvieron ellos bajo esta opresión. Ahora, había habido ya un voto nazareo, la presentación del voto para la esposa de Manoah. Y ella, pues, naturalmente, cuando oye las palabras de aquel ser angelical, se pone a pensar, pero ¿cómo voy yo a dar a luz un hijo si soy estéril? Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra por lo menos a 6 mujeres que sufrieron esta enfrenta, que tuvieron esta experiencia de ser estéril, y Dios cambió la esterilidad en algo fecundo, en algo que pudo traer bendición al pueblo y bendición a la familia que lo tuvo. La Escritura nos habla de Sara, la primera mujer con Abraham. Él la tenía como esposa ya, se hablaban de 70, 80, 90 años, pero ella era estéril, por lo tanto no podía tener hijos. Y ahora viene Dios a darles una promesa que ellos van a ser padre y madre de una gran generación, de multitudes. ¿Cómo es posible si ella era estéril? Pero Dios utiliza la esterilidad de Sara para mostrar su poder. Está también Rebeca, otra mujer que tiene lugar en la historia de Israel. Dios usa a Rebeca, que era estéril. Dios usa a Raquel. Ustedes recuerdan, en Génesis 29 dice que ella era estéril. Sin embargo, Dios bendice y hace que ella pueda dar fruto. Y el fruto fue 2 hijos más todavía. Está Elizabeth, la parienta de María. Está Ana, allá en 1 de Samuel. Y está ahora la mamá de Samsón. 6 mujeres que Dios usó su esterilidad para mostrar
su poder. Regresemos, por favor, a Jueces capítulo 13 y veamos la experiencia que tuvieron esta parejita con aquel ser angelical. Algunos creen que este era el mismo Señor Jesucristo preencarnado. Es decir, no era ya su venida, sino que simplemente era una visita. Otros que era un ser angelical especial que Dios usaba para ciertos ministerios que los demás no podían. Pero hay algo interesante cuando Él se presenta. Usa dos palabras o usa dos términos, dos nombres que le pertenecen a Cristo, al Mesías. Allá en el versículo 11, cuando dice, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dije, yo soy. Recuerden, el yo soy es un nombre divino. Es un nombre que Dios le dio en ese momento al Hijo cuando se presenta a Moisés. Y luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, hay muchos yo sois. Pero aquí está un yo soy muy especial. Un yo soy que viene a mostrar que Dios va a empezar a trabajar en una forma diferente, en una forma sorprendente. Y más adelante, cuando el Manoah le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, allá en el versículo 18, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Casi las mismas palabras que usa el profeta Isaías cuando da los nombres al Mesías que ha de venir. Bueno, es interesante, es importante, pero creo que lo que Dios quiere mostrarnos aquí más es cómo Él viene a usar a alguien en respuesta al clamor del pueblo, el arrepentimiento aparente del pueblo. Y Dios entonces manda una liberación. Pero tristemente ahora es el libertador el que falla. Dios le había dotado de una fuerza increíble, como decíamos, y la Escritura nos habla de cómo él había usado su fuerza en diferentes maneras. En una ocasión dice que mató a un león con sus manos. En otra ocasión mató con una quijada de burro a más de 1000 filisteos. Agarró las puertas de Gaza, las puertas de una ciudad, se las ponen en la espalda y camina con ellas y se las lleva. O sea, cosas que el hombre normal no haría. Dios le había dotado a él de una fuerza increíble, le había dotado de una experiencia que nadie más había tenido antes. Sin embargo, su fin es triste. Cuando él se da cuenta de todo lo que había hecho, creo que lo resumimos simplemente en 2 versículos. Cuando dice que el Señor mandó a Samson a nacer entre Sora y Estaol, 2 lugares. Ahí nace, ahí principia. Es el inicio de su vida, el inicio de su carrera. Y tristemente en el versículo 25 del capítulo 13, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, de Sora y Estaol. Pero luego lea usted el versículo 16, o capítulo 16, y en el versículo 31 dice la Escritura que él también muere en ese mismo lugar, entre Sora y Estaol. Versículo 31 dice, y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro que su padre Manoah había comprado. De modo que aquí está una vida que empieza en un lugar y no hay avance. Y cuando lo entierran en el mismo lugar donde nació. Vidas no productivas, vidas que tenían un gran futuro, que Dios podía haber usado en gran manera, pero no fueron aptos ni sensibles al llamamiento que habían tenido. Bien, ¿cuántas veces nosotros, Dios nos escoge para algo? Dios nos da oportunidad de servirlo. Dios nos da oportunidad de ver sus milagros en nuestra vida o en la vida de los nuestros. Sin embargo, somos duros de servir.
y no entendemos. Dios, pues, como que había un ciclo, decía, que Dios tiene que seguir. La opresión, el arrepentimiento y luego la liberación. Pero bueno, inicia como en el capítulo 13. Volvieron a hacer lo malo. Y sigue la historia. Y Dios tiene que resumir todo cuando dice, y en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. En el capítulo 21 y en el versículo 25, en estos días dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué peligroso es cuando nosotros queremos actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos que es el camino. ¿Se acuerdan de aquel ciego que estaba junto al camino, dice la Escritura? Y estaba viendo que pasaba Jesús y estaba viendo la multitud que le seguía y él empieza a pedir ayuda. El Señor se detiene, le devuelve su vista, pero hay un versículo bien lindo ahí. El hombre estaba junto al camino, pero cuando Cristo lo llama y hace el milagro en sus ojos, el hombre dice, ahora sigue en el camino. Dos expresiones, junto al camino, en el camino. Hay muchos que se conforman con vivir junto al camino. Y ahí ven pasar al Señor, ven pasar a los seguidores, aún van viendo milagros que el Señor hace, pero siguen fuera. Pero cuando el hombre de veras tiene una experiencia con el Señor, ya no se queda junto, ya no se queda en la orilla. Ahora el hombre entra, y entra para ser bendición y para ser bendecido. El libro, pues, de Jueces, en el capítulo 17 se repite las mismas palabras. Allá en el capítulo 17 dice, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. De modo que tanto al final de la vida de Samsón como al final del libro de Jueces encontramos la misma expresión. ¿Cómo es que usted actúa? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo toma sus decisiones? Recuerde, no es mi deseo ni mi voluntad la que debe reinar, es el deseo y la voluntad de Dios. Y poder decir como el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. No es que Dios se va a acomodar a mi deseo, a mi capricho, no. Yo tengo que acomodarme y ponerme en el centro de su mano, protegerme ahí, para que el Señor pueda hacer maravillas cuando Él ve que hay un corazón dispuesto a terminar la vida, pero terminarla bien, no como empezó. La vida de Samsón siempre me ha llamado esa atención, que nació entre Sora y Esaol y muere entre Sora y Esaol. ¿Qué pasó entre el nacimiento y la muerte? Tristes historias, que pudieran haber sido victorias preciosas, pero el hombre se fue por sus deseos, por sus caprichos, por su manera de vivir, que no había temor de Dios en él, más bien había en sus padres. La muerte de Samsón es triste. Lo llevan, dice, y hacían escarnio de él, se burlaban de él, se reían de él, le quitaron los ojos, lo pusieron a moler ahí en el molino como lo hacían los bueyes, los animales, y ahí estaba Samsón derrotado, aunque quiso levantarse y quiso mostrar que todavía su pelo podía crecer. Para mí esta expresión es bonita. Y el pelo empezó a crecer. La misericordia de Dios cae nuevamente en él y Dios le usa todavía al final y dice que murieron aún más de los que él había matado durante esos años que estuvo en el puesto de juez. Hermano, ¿qué es lo que Dios está esperando de usted y qué es lo que Dios está esperando de mí? Él ya no nos envía un ángel como enviaba en aquel tiempo. Los mensajes ya no vienen
por un ser divino, por un ser que nosotros no volvemos a ver. Los mensajes vienen a través de su palabra, como ya hemos dicho. Y nosotros, para poder saber cómo llevar nuestra vida, tenemos que estar seguros de haber leído las instrucciones. Usted no compra un aparato eléctrico y no lo prende sin antes leer las instrucciones. Pero una vez leídas, usted puede empezar con confianza. Lea la palabra, busque la palabra, escudriñe la palabra y aprenda lo que Dios quiere decirle a través de su palabra. Bueno, hasta ahí podemos llegar esta vez. Espero que usted pueda poner su vida al lado de la vida de Samson y vea todas las bendiciones que Dios le ofrece y todas las bendiciones que usted derrocha y pues no valora, no las tiene presentes cuando es necesario. El Señor escogió a Samson para que fuera un sol que brillara, pero tristemente las nubes del mundo lo opacaron. Las nubes que vinieron a ser una tentación que él no pudo soportar. Si tan solo se hubiera cogido de la mano de Dios, si tan solo hubiera salido de estar junto al camino y entrar en el camino, Dios habría hecho maravillas a través de él, como quiere hacerlo a través suyo y a través mío. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, queremos ser no como un Samson derrotado, sino como un Samson victorioso. Señor, tú nos has llamado, nos has puesto en un lugar donde quieres usarnos. Deja que nuestra vida sea dócil, obediente, entregada, comprometida, para que tú, Señor, seas glorificado. Gracias por este tiempo juntos alrededor de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Recuerden que todos los días a esta hora, a las 9 de la mañana, tenemos nuestro devocional. Unos 15, 20 minutos nada más que usted quiere separar para iniciar el día, o para ir en el carro ya al trabajo, o estar en la oficina trabajando, en el taller, donde sea, que usted empiece este tiempo con el Señor. Bueno, el día de domingo seguimos con los cultos presenciales. Tenemos 3 cultos. Solamente el segundo es el que transmitimos. Pero tenemos un culto a las 9, un culto a las 11 y un culto a la 1. Todavía hay boletos de ingreso. Puede usted llamar o buscar la manera de tenerlo para que cuando usted llegue el domingo pueda entrar y pueda estar con nosotros. 3 cultos el día domingo. Y el día lunes, pues naturalmente, tenemos nuestra noche de oración. Vamos a iniciar algo nuevo. Así que no se lo pierda el lunes en la noche. Que Dios nos ayude, nos use este fin de semana. Que seamos no un Samson derrotado, sino un Samson que brille y traiga la honra y gloria a su Señor. Hay ya hermanos que han estado escribiéndonos. Agradezco a cada uno de ustedes que nos ha mandado una notita y nos ha mandado una palabra de ánimo, de oración, de respaldo. Y yo sé que Dios nos va a ayudar. Está Frank Aldames. Frank viene desde El Salvador. Qué lindo ver a Frank siguiéndonos cada viernes. Sandra Hernández, Mercedes Rodríguez. Y así sigue la lista. Hay como 50 personas que nos han mandado un saludo y que nos prometen estar orando por nosotros. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y todos ustedes que han escrito, perdonen que no los menciono por nombre, pero el tiempo pasa. Pero les agradecemos, los leemos, lo vemos, sus recados, sus mensajes, y agradecemos sus oraciones. Que Dios les bendiga.